Bueno, seguimos acá en De Regreso Octubre, son las 19:19. Tenemos al primer entrevistado de la noche, el compañero Marcelo Kenny, secretario general de los compañeros de Descamisado. Marcelo, ¿cómo te va? Santiago te saluda. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, gracias por la comunicación, Marcelo. Un poco charlar sobre lo que fue la semana pasada, la reunión que tuvieron en la DESCA y otras organizaciones, con Cristina, con Máximo, y bueno, ¿qué te pareció? ¿Cómo fue el encuentro? Mira, la verdad que fue un encuentro muy bueno, donde pudimos hablar mano a mano con Cristina, decirle algunas cosas que queríamos decirle, escuchar algunas cosas que ella tenía para decirnos. Por ejemplo, la verdad es que la evaluación que todas las organizaciones, las 5 organizaciones que participamos de esa conversación hicimos, fue muy positivo. Decías, Marcelo, decirle algunas cosas, por ejemplo, ¿qué es las inquietudes que llevaba la DESCA y que llevaron las otras organizaciones? Mira, hay desde cosas muy generales hasta cosas muy particulares, digamos, desde que nosotros tenemos la voluntad y la convicción de que es muy importante que ella sea candidata en la provincia de Buenos Aires, hasta la idea de que de cara para adelante va a haber que construir un nuevo sistema de articulación de las distintas fuerzas que somos parte del Frente para la Victoria, porque con viejas formas como nos vimos llevando no camina. Bien, y ante eso, ¿cuál fue la respuesta que tuvieron? No tuvimos ninguna en esas cosas puntuales. Concretamente, claro. No tuvimos ninguna respuesta, ni tampoco esperábamos tener la respuesta. Pero plantaron la inquietud. Que íbamos a expresar lo que nosotros pensamos, porque nosotros somos organizaciones que están dispuestas a plantear las cuestiones. Nosotros creemos en el liderazgo de Cristina, creemos que lo que no se puede hacer con la autocrítica de la derrota es negar el proceso que vivimos durante 12 años, claro. Y que en esa reivindicación del liderazgo de Cristina, lo que queremos hacer es que Cristina sea la conducción de todo el dispositivo del movimiento nacional. Bien. Y para eso la única manera de hacerlo es lealmente, diciendo las cosas que uno piensa y sobre todo con el rol que nosotros creemos de la militancia, que no es solamente un sindicato de aplaudidores, sino que genera condiciones para esa conducción. Bien. Marcelo, este ámbito que pudieron participar, vi en las fotos a otros compañeros también históricos, muy comprometidos con el campo nacional y popular. ¿Este ámbito se daba antes cuando Cristina ejercía la presidencia o quizá la coyuntura no daba? Mira, con muchas de esas organizaciones nos hemos cruzado en distintos ámbitos durante mucho tiempo. No todas, por ejemplo, participaron de los Unidos y Organizados, aunque la mayoría sí. Claro. Y realmente para hacer todas esas organizaciones son expresión del peronismo revolucionario, pero para ser estrictamente ciertos, faltan un montón de organizaciones que también son expresión de esa pata del peronismo, de esa tradición de política del peronismo y que con los cuales tendríamos que articular, porque si estamos dispuestos a articular con algunos sectores que son mucho más conservadores, ¿cómo no hacerlo con aquellos que consideramos compañeros? Seguro. Y esta es otra de las cosas que nosotros le planteamos a Cristina en la reunión. A nosotros nos parece una barbaridad levantar el dedito acusador y andar acusando de traidores a todos los compañeros que no hacen lo que a nosotros nos parece que hay que hacer. Exacto. Que es la actitud que a veces tienen algunos. Y ahí sí tuvimos una respuesta muy concreta de Cristina, que consideró eso un error y que dijo: ustedes no se preocupen cuando parte de la fuerza amplia que somos nosotros cometan ese error, sino que preocúpense cuando yo lo cometa ese error, cuando yo le diga a fulano o a mengano es un traidor. Claro. Bien. Marcelo, ¿cómo estás? Jonathan te saluda. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo muy te bien, va? Muy bien. Te quería decir, vos dijiste, vimos la mejor Cristina
ocupando el centro de la cancha y con voluntad de conducir, que es más o menos lo que nos veníamos explicando. También ella, y se está bajando la línea de hablar de una nueva mayoría, de un sector amplio, pero uno a veces lo que observa, ¿no?, como militante, crítico en este caso, por ejemplo, de que se viene reuniendo con los mismos sectores muchas veces, una contradicción como, digo, ¿no?, a mi parecer, reunirse con ATE y a veces, viste, en generar esa amplia mayoría, como que hay disidencia en ese relato muchas veces, me parece. Mira, yo creo que hay que discutir qué es construir una amplia mayoría. Yo creo que hoy sigue definiendo la división de aguas, la posición respecto, no tanto de la cuestión del pasado, ¿no? Digamos, no tanto el tema de el nivel de adhesión que uno pudo tener en los 12 años de construcción del kirchnerismo. Ahora, sin duda que frente al proceso de saqueo del neoliberalismo, todas las críticas que podemos hacer esos 12 años se empequeñecen. Claro. Y la verdad que yo no veo no creo que la vocación de mayoría sea juntarse con los sectores que fueron oposición durante esos años, ¿no? Digamos, yo no creo que esa sea la vocación de mayoría. Sí me parece que digamos que hay una cuestión central respecto al movimiento obrero, y me parece que ahí Cristina, por lo menos desde la perspectiva nuestra, se reúne con los sectores más interesantes de adentro del movimiento obrero, como son la corriente federal que conducen Palazzo, Michetti y otra serie de compañeros que la verdad que son, a nuestro juicio, lo mejor de la CGT, y por el otro lado también con algunos sectores de la CTA, como el propio ATE del Tano Catalano, que también es un sector dinámico que ganó validando sus títulos sin mucho apoyo externo de nada y con mucha capacidad de enmarcado en un proyecto político claro, dar respuesta a los compañeros de base, ¿no? Digamos, ganó como oposición su sindicato. Marcelo, un poco ya para ir terminando, te agradecemos la entrevista. El abordaje que tiene la DESCA es fuerte, es federal, están en los barrios. ¿Qué te cuentan los compañeros, o si estás yendo vos, qué estás viviendo sobre la realidad del campo nacional y popular? Mira, eso fue justo lo que más nos preguntó Cristina, ¿no? Digamos, a ella le duele ese país y le duele que las consecuencias de la derrota las paguen los más humildes. Y ahí es donde yo creo que también se ve en algunas cuestiones todo lo que nos faltó hacer, porque seguramente si con todo lo que nos faltó, si hubiésemos hecho algunas de las muchas cosas que nos faltó hacer, no sería tan rápida y tan drástica como los humildes están sufriendo este gobierno del ajuste, ¿no? Porque siempre cuando empiezan estos gobiernos neoliberales, los primeros que pagan los platos rotos son los humildes entre los humildes, los que de alguna manera estaban en un punto colgado del tren del proceso. Y me parece que yo la vi sensible a esa cuestión, y para nosotros es una cuestión fundamental, ¿no? Los compañeros nuestros de Descamisados, así como los compañeros de Levita y de muchas otras organizaciones, no solamente están en los barrios, son de los barrios, y desde ahí construyen y van generando niveles de organización popular para dar pelea. Yo creo que si hay algo que lo tenemos que poner en la balanza, tanto como el ajuste tremendo que está haciendo este gobierno de saqueadores y de los grupos económicos, es la capacidad de movilización que ha tenido nuestro pueblo en este último tiempo. Yo ahí sí que englobo a todas. Yo ahí sí que para dar pelea al neoliberalismo creo que uno no tiene que preguntar para atrás, sino preguntar en la situación de hoy
de qué lado de la cancha está. Y con cualquiera que tenga contradicciones con el neoliberalismo, hay que meterlo en esa misma bolsa de pelea contra este gobierno neoliberal. Y me parece que si uno los cuenta, fueron millones de argentinos los que se movilizaron en este último tiempo, en la marcha federal, en la marcha de San Cayetano o en las distintas peleas que se fueron dando en la convocatoria de la CGT del 29 de abril. Es decir, en las distintas peleas que dio el pueblo argentino, lo que demuestra es que es un pueblo que está de pie y no de rodillas, y que está dispuesto a seguir construyendo un proyecto que los incluya y que no sea excluyente como este. Ahora, después vendrá la discusión más finita, la discusión política, en donde se verá cómo esas ganas de pelear contra el neoliberalismo se expresa también en una construcción político, y cuando digo política, digo político electoral común. Sí, bien. Marcelo, gracias por la comunicación, un placer siempre, ¿eh? Bueno, un abrazo para todos los compañeros y a disposición para cuando necesiten. Un abrazo, compañero. Abrazo. Ahí pasaba entonces Marcelo Kenning, secretario general de la Corriente Peronista Descamisado, que la semana pasada se reunió con Cristina, una reunión interesante, lo que plantea por acá.